Oye, Jani, desmuteate. Dígame, Llévanos una oración, por favor. pero por su clase. Please. Muchas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito y amantísimo Padre Celestial, le agradecemos tu amor, tu misericordia, y la oportunidad que nos concedes de poder estar reunidos nuevamente. Agradecemos tu bondad, agradecemos este día por la vida, por la salud, y para aquellos que la salud está fallando, damos gracias porque tu misericordia sabemos que va a alcanzar a cada uno de ellos. Señor, te rogamos que en esta tarde tu amor, tu presencia sea con cada uno de nosotros, que le des inteligencia, aumentes la inteligencia y la sabiduría y la paciencia en Esteban. Guárdalo, protégelo, sobre todas las cosas bendice su vida, la vida de su familia y particularmente ahora la vida de su esposa. Ten misericordia de ella. Te rogamos que pongas en nosotros espíritu de estudiante, las ganas de poder aprender y de saber un poco más de tu palabra y con eso también saber un poco más de ti a través de ella. Agradecemos tu amor, tu misericordia y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ya. Vamos a empezar en honor al tiempo. ¿Puedo compartir pantalla, cierto, Juanito? Me imagino que sí. Share Sí, screen. Screen. Share. PowerPoint. La saco por acá. Espérenme que no. te cachamos que juega Candy Crush. Sí. O sea, no sé si juega, pero es que no me abre el PowerPoint, po. A ver, y si abro esto, abre. Y si abro eso, ahí sí. Ya. Vamos a seguir con el contexto en el Antiguo Testamento. Antes de empezar con este estudio, quiero compartir con ustedes una diapositiva que sería esa. Esta estaba en el tríptico del domingo, que espero que por lo menos algunos de los presentes lo hayan leído. Es bastante completo y conciso referente a la composición de la Biblia. Es bastante didáctico y bastante entretenido y lo estoy compartiendo porque hay hermanos que están presentes en el curso pero que no están en el grupo de la iglesia como para haber recibido el tríptico, y yo creo que este material es muy valioso, así que lo comparto en esta diapositiva para que lo tengan. Y un poco, la verdad esto no es tanto como para pasar en la iglesia, pero para el video del domingo creo que me hubiera quedado con ganas de haberlo mencionado. ¿Por qué la importancia de estudiar el contexto bíblico? Porque, bueno, esta captura la saqué de un libro muy bueno que se llama Para leer el Nuevo Testamento de Etienne Charpentier. Se lo voy a compartir, de hecho, porque me lo compartieron a mí en el Instituto Bíblico y me imagino que si me lo compartieron gratis era porque se puede compartir gratis, así que se lo voy a compartir. Es un libro un poquito cabezón, pero tiene bastante cosas entretenidas. Y entre eso viene este diagrama. La actividad pública de Jesús, como nosotros sabemos, partió bueno, después de ya haber pasado por el bautismo, la tentación y el episodio del rollo de Isaías, comienza su predicación, hace milagros en su camino desde el norte hacia el sur de Palestina hasta llegar a Jerusalén, donde finalmente muere, resucita y asciende a los cielos. Y ya después de Pentecostés, a partir del año 30, los apóstoles y los predicadores cristianos comienzan el querigma. Yo sé que varios de los que hemos estado en los estudios bíblicos sabemos lo que es querigma, pero el querigma es como por decirlo de una forma bien sencilla, es como el anuncio de la salvación resumido, por decirlo de alguna manera. Que sería, por ejemplo, el que inmediatamente se hizo después de Pentecostés, el que está, déjenme minimizar que aquí tengo un montón de pantalla aquí. Ahí. Israelitas, oíd estas palabras: a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros por los milagros, signos y prodigios que realizó Dios a través de él entre vosotros, como bien sabéis, lo matasteis, clavándolo por manos impías, entregado conforme al designio previsto y aprobado por Dios, pero Dios lo
de las ataduras de la muerte. En otras palabras, es el anuncio de lo que fue su vida. Él, el Hijo de Dios, que hizo milagro, ustedes lo mataron, pero Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese querigma, ese anuncio de la salvación, se dirigió a la gente inconversa de dos maneras, o sea, de cuatro maneras principalmente. A los cristianos, a los creyentes que ya estaban convertidos, el anuncio de la salvación fue transmitido a través de la catequesis, que sería, por ejemplo, la Santa Cena, no sé, cuando se juntaban después de, ya no estaba Jesús, sino que estaban los discípulos. Obviamente Jesús le dio la instrucción de tomar el pan, tomar el vino y hacerlo en memoria de él, en memoria de su sacrificio. Entonces, ese tipo de actos se fue transmitiendo a través de los cristianos. Y también la liturgia, que la vamos a tomar un ratito más, porque para allá quiero apuntar esto. Entonces, está la catequesis, que a los cristianos convertidos a través de la catequesis, y a los cristianos no convertidos o paganos se transmitió el anuncio de la salvación a través de la actividad misión, obviamente la predicación a la calle, por decirlo de alguna forma, y la apologética, que es la defensa de la fe, ¿ya? Pero la liturgia, tomémoslo un poquito, démosle una vuelta a la liturgia. No vamos a tomar todo lo que hay aquí abajo, esto lo vamos a ver ya cuando cuando veamos el trasfondo histórico en el Nuevo Testamento. Por ahora concentrémonos en esto, liturgia. ¿La liturgia qué era? Era, por ejemplo, por decirlo de alguna forma fácil, era cuando los apóstoles vivieron alguna situación con Jesús, como por ejemplo cuando caminó sobre el mar y sobre el agua, y Pedro dice, oye, los apóstoles dijeron, oye, y Pedro llegó y se lanzó pensando que, oye, de repente se pensó a hundir, pero Jesús lo salvó. Entonces eso fue lo que pasó realmente. Pero en la liturgia, un poco para poder transmitir un mensaje, a través de eso podemos decir, oye, que cuando tú pases problemas, Dios te puede rescatar, aunque tú te falte la fe, Jesús puede tomar tu mano y levantarte y fortalecerte, y muchas cosas lindas que podemos decir en medio de la predicación. Y eso también alimentaba la fe, o podría haber sido un medio para transmitir el anuncio de salvación a los primeros convertidos creyentes. Espero que se haya entendido la idea. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de anuncio de la salvación de personas que lo vivieron de primera mano, de primera fuente. Lamentablemente, el Evangelio a través del tiempo ha sufrido se ha desvirtuado mucho. Y esto de la liturgia es como una espada de doble filo, porque por un lado puede ser, por un lado es provechoso, pero por otro lado puede generar interpretaciones erróneas, que llevan a, por ejemplo, crear doctrinas tan engañosas como la doctrina de la prosperidad. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en una correcta interpretación bíblica, en una correcta interpretación litúrgica? ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros se nos predica, oye, este es el pastito sano, esta es la leche no adulterada, esta es la sana doctrina? ¿Cómo yo sé que la interpretación que hay con respecto a la Biblia es la correcta? Por eso es importante estudiar el contexto. Y esta ya no era para pasarla en el tríptico, pero sí la quiero compartir con usted. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Si yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, puedo estar leyendo, por ejemplo, el Pentateuco. Y si estoy leyendo el Pentateuco, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál fue el entorno original y qué significó para los primeros oyentes? Entonces, si estoy leyendo eso, yo tengo que decir, ¿es una ley moral para cualquier época? ¿Es una ley sacrificial o social? ¿Hay algún principio general que considerar? Y una vez que yo soy capaz de analizar eso, yo puedo decir cómo puedo aplicar el mismo mensaje a mi situación. No sé si me logro explicar con esto. Por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante lo que estamos aprendiendo en estos estudios, porque para poder hacer un correcto análisis de la Biblia, primero tenemos que saber qué significó en su primer entorno, qué significó la ley para Israel. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué significaron los pactos para Israel? ¿Qué significaron los sacrificios para Israel, las celebraciones para Israel?
Y después cómo eso yo lo puedo aplicar a mi vida. Vamos a tratar de ver un par de ejemplos, pero por eso es muy importante que usted no le pierda el hilo ni se desanime con respecto a estos estudios bíblicos, porque mientras más logramos entender el entorno, vamos a poder tener una mejor comprensión de las escrituras. Eso quería compartir con ustedes, y ahora sigamos. La semana pasada vimos, no me acuerdo, sí, vimos lo que eran las religiones en el Antiguo Testamento, vimos lo que eran religiones, lo que eran las religiones más que todo para la época de las naciones que estaban en el Antiguo Testamento, que eran politeístas, que eran iconográficas. Bueno, ustedes se acuerdan de todo lo que hablamos, y especialmente le dimos vuelta a lo que era Canaán, que era muy importante saberlo para saber por qué cayó. Le vamos a dar una vuelta ahora a otra nación que también tiene mucho que ver con la historia de Israel, que es Egipto. Nosotros Egipto lo asociamos siempre a la historia de Moisés, que es correcto, pero no estuvo solamente asociada a esa época. En Egipto hubieron varias épocas, generalmente es que disculpe que me interrumpa, es que esta gata se sube en la pata de la Mili y la Mili está con una 15. Que la tita se quiere papo. Perdón. Ya, periodo de la historia egipcia. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de los egipcios? Casi por cultura general. Los egipcios tenían dinastías faraónicas y que se transmitían de generación en generación, y a lo menos que no hubiera, a menos que hubiera algún tipo de golpe de estado, por decir de alguna forma, o que no hubiera un heredero hábil o idóneo para el cargo, ya la dinastía pasaba a otra familia, por decirlo de alguna forma. Pero generalmente la dinastía faraónica se transmitían de generación en generación, y así es como encontramos varias dinastías, cual no importa a nosotros, no importa ya el Reino Medio, que es cuando José y Jacob van a Egipto, y fíjese que después en el segundo periodo intermedio sucede algo muy interesante, sucede el periodo de los Hicsos. ¿Quiénes fueron los Hicsos? En 1730 a.C., Egipto fue invadido por los Hicsos, que era un pueblo de ascendencia semita, conocido también en los textos de los historiadores antiguos como Maneto, como los reyes pastores. Esto medio da lo mismo. Lo que hay que tener muy presente es que los Hicsos eran semitas, entonces ellos, bueno, son reyes pastores, ellos tenían cierta afinidad con los israelitas. Entonces, cuando los Hicsos estuvieron durante sus dos dinastías, la dinastía faraónica 15 y 16, estuvieron a cargo de los Hicsos como que le dieron muchas venias, por decirlo de alguna forma, a los israelitas, porque se entendían entre ellos, o sea, eran semitas, ambos eran pastores, por decirlo de alguna forma. Recuerde que se dedican a ganadería y a la agricultura, a diferencia de que el egipcio en general era mayormente agricultura y comercio. Entonces, los Hicsos tenían como muchas migas, por decirlo de alguna forma, con los israelitas. Es que no sé si me logro dar a explicar con esto. Eran como amiguis, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero resulta que después hubo un faraón egipcio, de sangre egipcia, que hizo una revuelta contra los Hicsos, echó a los Hicsos y quería borrar todo rastro de lo que eran los Hicsos, porque había manchado, por decirlo de alguna forma, las dinastías faraónicas. Entonces resulta que llegó el Reino Nuevo. No es que, nosotros vimos cuando hablamos de los asirios y de los babilónicos, no sé si se acuerda que dijimos que ellos, a diferencia de los persas, los asirios y los babilónicos, lo que hacían era destruir y exiliar a los que estaban en sus zonas, y esas zonas luego las llenaban de otras naciones. Entonces con eso se aseguraban de destruir la nación invadida. No sé si se acuerda que hablamos de eso, y por eso Israel en el norte desaparece y aparecen los samaritanos. Bueno, la manera egipcia de rebelarse contra un mal episodio, era borrar todo su recuerdo de la historia. Esto lo leí en un libro, tanto de los registros históricos como del lenguaje. Eso hicieron con los Hicsos, y de paso también con José. Todo recuerdo de José y de sus logros y contribuciones a Egipto
fue borrado de la memoria, de las inscripciones de los monumentos y de toda conversación. El nuevo faraón, pues, no estaba interesado en preservar el recuerdo de José, le despreciaba, le desconocía. Entonces, cuando nosotros leamos en Egipto que hubo un faraón que no conocía de José, no es que, oye, ese José, no tengo idea quién era, así que odiamos a los israelitas. No, si no era así. Era por esto, porque los hicsos de alguna manera mancillaron las dinastías faraónicas, y por ende este nuevo faraón que tenía el celo de la cultura egipcia dijo: voy a borrar todo el rastro de los hicsos y todo lo que tenga que ver con los hicsos, y eso incluía a todo pueblo semita y por tanto a José. No sé si me explico. Entonces, por eso es importante saber, bueno, no es importante, pero sí casi a modo de qué significa cuando dice que no le conocía. En realidad, él borró todo recuerdo de José, independiente de lo bueno que haya hecho él, ¿ya? Y es en esta misma época donde sucede el éxodo. Luego, ya más adelante, tenemos otros episodios de la Biblia, por ejemplo, cuando saquean el templo en el año 927, o sea, ya fue el tercer periodo intermedio, y, ojo con esto, con el exilio, porque hubieron algunos israelitas que huyeron a Egipto, ¿ya? Y ya en la era romana encontramos a María y José que escapan a Egipto. Muy bien. Así que ahí. Bueno, aquí tienen todo el derecho a irse, después de lo que les voy a decir, porque no sé si usted se acuerda que en la primera presentación que tuvimos, les dije que los babilónicos, cuando tomaron control de Egipto, también tomaron control de Israel por transición. No sé si se acuerda que lo dije, incluso lo dije con esas palabras, por transición. Voy a hacerme la culpa acá, porque parece que leí muy adelantado, pero les mentí. Así que me autoflagelo, porque en realidad Babilonia no alcanzó a dominar a Egipto, ¿ya? Yo me da culpa con eso, me voy a tratar de redimirse con esta diapositiva. La batalla de Carquemis. Nabopolassar tomó el poder de Babilonia. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor II, que ya fue el que estamos más relacionados nosotros como cristianos. Nabopolassar tomó control de Babilonia, y en una batalla contra Siria, recuerde que de acá, de por acá abajo vienen los babilonios, vienen como de Arabia, toman el control bueno, emprenden contra los asirios y destruyen Nínive. En la guerra Siria-Babilonia, destrucción de Dios en el año 602 a.C. Y fíjese que esta es profecía del profeta Nahum, que nosotros vimos que habían dos profetas que profetizaban contra Nínive. Uno era Jonás y el otro Nahum, y Nahum profetizó la destrucción de Nínive. Así cuando lee Nahum, acuérdese de esta escena. Entonces los asirios huyen de Nínive y se van a Harán. Harán, no sé si se acuerda cuando hablamos de Abraham, bueno, de Abraham, bueno, su padre, que en este momento memoria a corto plazo, esto es genético, memoria a corto plazo, cuando se fue con Abraham, con su familia a Harán, y después de Harán fueron a la tierra prometida. El tema es que los asirios, liderados por Ashur-ubalid II, se retiraron a Harán, y ahí libraron una batalla, iban a librar una batalla final, por decirlo de alguna forma, contra los babilonios. Y los asirios, que se iban a enfrentar con los babilonios, le pidieron ayuda a Egipto. Y Egipto, con el faraón Necao II de Egipto, temeroso de una Babilonia demasiado fuerte, iba a enviar refuerzos desde Egipto hasta Harán, para pelear contra Babilonia. Y resulta de que aquí pasa algo muy interesante, porque creo que tuvo que haber pasado. Resulta que cuando se iban dirigiendo hacia Egipto, hacia Harán, para enfrentarse a Babilonia, para apoyar a Siria y enfrentar a Babilonia, resulta que el rey Josías de Judá se interpone en el camino y le niega el paso a los egipcios.
Entonces las fuerzas judías lucharon contra los egipcios en Megiddo y ahí sucede la muerte de Josías. Fíjese que es muy interesante lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, cuando el faraón le dice a Josías, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, rey de Judá? No voy contra ti hoy, sino contra la casa con la que estoy en guerra, que son los babilonios. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Deja por tu propio bien de interferir con Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías, porfiado, no se apartó de él, sino que se disfrazó para hacer la guerra con él, ni escuchó las palabras de Necao de boca de Dios, sino que vino a hacer la guerra al llano de Megiddo, la batalla de Megiddo. Los arqueros mataron al rey Josías y el rey dijo a sus siervos, llevadme, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron al segundo carro que tenía, a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de su padre. Bueno, sabemos que después los reyes después de Josías son más malos que la ley agria, así que ese es tema aparte. El punto es que, independiente de esto, Necao no alcanzó a llegar a tiempo. La batalla se generó aquí al lado, no se generó exactamente en Arán, sino en Carquemish, por eso se llama la batalla de Carquemish. Entonces llegaron aquí los egipcios a apoyar ¿cuánto se llama? A los asirios, y aún así llegaron tarde. Entonces Egipto atrasa sus tropas debido a la batalla de Megiddo y los babilonios conquistan Arán. Los egipcios y los asirios se reúnen en la última fortaleza que le queda al imperio asirio, Carquemish, donde presentaron batalla a los babilonios, ahora liderados por Nabucodonosor II y sucesor de Nabopolassar. Esta batalla se saldó con una clara victoria de Babilonia, que hizo desaparecer al imperio asirio y obligó a retirarse a sus fronteras. Escuche bien, donde pudo conservar la independencia solo con dificultades y tras repeler varios ataques de Nabucodonosor en la batalla de Askelon. Y esa fue la que vimos en esa diapositiva. Entonces aquí yo les pido la disculpa, porque la batalla de Carquemish no es lo mismo que la batalla de Askelon. En la batalla de Carquemish, Dios mío, en la batalla de Carquemish acá, se enfrentaron los egipcios, que llegaron tarde por la batalla de Megiddo, que se aliaron con los asirios para pelear contra los babilonios, y aún así los babilonios ganaron. Luego se comenzaron a retirar y en Askelon ya lograron resistir, entre comillas, los egipcios. Y hasta ahí, fíjese que Babilonia, si bien los asirios lograron conquistar Egipto, los babilónicos no llegaron hasta Egipto, lograron repeler, como dice aquí abajo, lograron repeler los ataques, pero con mucha dificultad. Entonces, en otras palabras, Babilonia no llegó hasta Egipto, casi como que los dejaron tranquilos, ¿ya? Entonces vemos que, si bien Asiria llegó hasta acá, Babilonia llegó hasta acá. Entonces Egipto conservó cierta independencia durante la época de los babilonios. Ahora, ¿cuál es el tema? Los babilonios duraron muy poquito. Entonces, sabemos que después de eso llegaron los persas, y los persas ya conquistaron Egipto, casi en su totalidad. Casi en su totalidad. Fíjese que aquí Egipto, no lo dije antes, lo voy a decir ahora porque ahora se va a entender mejor, tenía divisiones internas. Israel no era el único que tenía reino del norte y reino del sur. Egipto también lo tenía. Egipto estaba dividido en el norte por Egipto propiamente tal, y el reino cusita al sur. Entonces, aquí vemos, de hecho, en alguna época de la historia egipcia, los cusitas, hubieron dinastías cusitas que estuvieron arriba, que fueron los faraones negros. Ojo con esto, porque a pesar de que Egipto en algún momento se alió con los cusitas con el paso del tiempo lograron cierta independencia. De hecho, cuando los persas invaden Egipto, no invaden hasta acá. No invaden a los cusitas. ¿Quién invade a los cusitas? Alejandro Magno. Alejandro Magno, que era mucho más ambicioso, pesca todo esto. Y se transforma el reino tolemaico
ya incluye a Egipto y a los Cus. ¿Por qué les digo esto? Bueno, aquí al lado puse una pirámide cusita, que si se dan cuenta son muy parecidas, son un poquito más empinadas que la egipcia, pero claramente tenían influencias entre los dos reinos. Alejandro Magno, cuando conquistó a los cusitas, llamó a los príncipes cusitas, los llamó príncipes etíopes. Y es en esa época donde por primera vez se consigna el término etíope para los cusitas, es decir, para los que estaban al sur de Egipto. ¿Quiénes son los cusitas? Noé tuvo 3 hijos, pero tuvo la oveja negra de la familia, Cam, al que maldijo. No sé si se acuerda que esta diapositiva la pasamos en el primer estudio bíblico. Y Cam tuvo 3 hijos. Tuvo a Cus, a Misraim y Canaán. Canaán, que probablemente se ganó por acá, Misraim, que se ganó probablemente en Egipto, y Cus, que se ganó al sur de Misraim. Y de ahí descienden las generaciones que fueron malditas por Noé. Malditas por Noé, y durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, podemos ver que están siempre en constantes conflictos, guerras y cosas por el estilo. Aquí quiero llegar con esto. Resulta que Felipe se encontró con un etíope. Y este etíope estaba leyendo Isaías. Y no solamente eso, sino que Felipe, sin entender lo que estaba pasando, solamente siguiendo órdenes de Dios, bautiza a este hombre y este hombre lleno del Espíritu Santo. Hay algo raro acá, porque estamos hablando de la descendencia de Cam, estamos hablando de los cusitas, estamos hablando de enemigos de Dios, de gente que durante todo el Antiguo Testamento le trajo muchos problemas a Israel. Quizás no directamente los cusitas, pero sí los descendientes de Cam con los cananeos, en Egipto. Entonces siempre hubo conflicto entre el pueblo de Dios y estos pueblos. Pero Dios ahora está haciendo un nuevo pacto. No sé si me logra entender, o sea, parece ser de que ahora cuando vayamos a leer al eunuco etíope, no es solamente un eunuco, alguien que era leal a los gobernantes de los cusitas, sino que era etíope. Entonces ya cuando leamos antes erais enemigos de Dios, es que realmente Jesús vino a hacer todo nuevo. Y esto ya cambia total, bueno, no lo cambia, sino que le da una visión más profunda a la historia del eunuco etíope. Y por eso quería ponerlo. Yo sé que es una vuelta súper larga, pero entender de que cuando hablamos del eunuco etíope estamos hablando derechamente de enemigos de Dios, de los pueblos que le trajeron tantas desgracias al pueblo de Israel, y ahora para ellos también es el evangelio. Realmente este nuevo pacto es para todos. No sé si se logró entender la idea. Hablemos un poquito de la transición babilónico-persa. Para esto vamos a tomar un poco del libro de Daniel. El libro de Daniel es bastante rápido, es bastante enredado, especialmente cuando pasamos de un capítulo a otro, porque de repente en un capítulo está Belsasar y en el siguiente está Darío, en un capítulo está Nabucodonosor y en el otro está Belsasar. O sea, es como, oye, ponele freno a tu cosa y explícame qué está pasando acá. Bueno, recordemos y tengamos bien claro que si bien estuvieron los asirios dando vuelta durante un buen tiempo y llegaron los babilónicos, el imperio babilónico duró poco. Históricamente duró muy poco. Eso lo vimos en la línea cronológica, que también está en una de las diapositivas, creo que es la número 2. Y aún así en este tiempo podemos ver en el ministerio de Daniel historias como, por ejemplo, cuando Daniel y sus compañeros llegan a Babilonia,
sus compañeros se refieren a Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y Nabucodonosor lo recompensa subiéndole su estatus social dentro del imperio babilónico a él y a sus amigos. Luego está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Luego la locura de Nabucodonosor. Y después la escritura en la pared. Aquí hay un paso súper loco porque de repente de Nabucodonosor pasamos a Belsasar muy rápidamente. Y de Belsasar pasamos a Darío en el capítulo 6. ¿Qué es lo que está pasando acá? Resulta que ese escrito que aparece en la pared en el capítulo 5 de Daniel, dice Mené Tekel Perez, y lo dice la Biblia, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y cuenta el mismo libro de Daniel que esa misma noche Belsasar muere a causa de los persas. Sin embargo, aquí podemos encontrar quizá podremos ver en algún libro, por eso también lo quiero mencionar, alguna inconsistencia con respecto a Darío, porque Darío I, en el único libro en el que sale mencionado históricamente, la Biblia, de hecho, según la mayoría de los otros escritos, dicen que inmediatamente después de Belsasar vino Ciro. Sin embargo, la historia de Daniel dice que entre Ciro y Belsasar hubo uno más, que fue Darío. De hecho, en la historia de Darío, durante este gobierno de Darío, por decirlo de alguna forma, se dio la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Ya? Darío I convirtió su imperio, que sería el imperio persa, entre comillas, el mejor organizado que ha conocido el mundo. Para poder administrarlo, lo dividió en 20 provincias llamadas zapatrías, que eran dirigidos, ¿cómo ocultó esto? Por los sátrapas, me imagino que dice ahí, porque no lo puedo leer porque está la barra del Windows. Esto tenemos que tener un poquito en cuenta porque resulta que, de hecho, dice el libro de Daniel, capítulo 6, de que los otros sátrapas fueron los que fueron a acusar a Daniel. Entonces, si nosotros no tenemos claro lo que eran los sátrapas, bueno, los sátrapas eran como los gobernadores que fueron nombrados por Darío I para gobernar el imperio. ¿Ya? Entonces, esos son los sátrapas para cuando leamos Daniel. Y eso más que todo en este libro también, por eso el trance, la transición entre el imperio babilónico y el imperio persa. Ahora, del libro de Persa, del imperio persia, ¿qué podemos nosotros saber? Del imperio persia nosotros podemos leer los sucesos a través de Esther. O sea, el libro de Esther registra sucesos que tuvieron lugar durante el reinado de Asuero, y mediante los hechos que nosotros leemos en Esther podemos darnos alguna idea de lo que era el imperio persa. Por ejemplo, los banquetes persas eran famosos por su magnificencia, y esto lo dice Esther 1. El historiador griego Xenofonte dijo que los persas se enorgullecían del número de vasos para beber que tenían. O sea, seguramente sus banquetes eran enormes, eran impresionantes, y eso también se traspoló a los siguientes imperios. Usted sabe también que eran muy reconocidos los banquetes romanos. Esther muestra el funcionamiento interno de la corte real persa, tanto como las leyes especiales relativas al rey. Por ejemplo, no cualquiera podía ver cara a cara al rey. Solo una persona que era llamado por el rey podía visitarlo. Por eso Esther tuvo miedo en su momento, ¿ya? Porque, como dice aquí abajo, Esther temía ir a ver a Asuero, su esposo, sin que lo hubiera llamado, porque el castigo de tal visita era la muerte, ¿ya? Tampoco se permitía que nadie fuera a ver al rey vestido de duelo, tales como Cilicio. A pesar de todo, Esther lo hizo. Inclinarse en reverencia a los nobles era una costumbre común, también lo podemos leer en Esther. Heródoto menciona que el rey mantenía registro de los benefactores reales. Uno de los más grandes favores que el rey podía otorgar a un súbdito era vestirle con los mismos vestidos que el rey había usado. Esto también lo leemos en el libro de Esther. Y el libro de Esther también nos da luz acerca de un sistema postal altamente organizado. La idea es que usted lea el libro de Esther, se empape de la historia de Esther,
por esto, mire, empápese por esto. Resulta que cuando usted lo lea va a ver el decreto de Amán. Yo sé que hay muchos de ustedes que se han leído el libro de Esther al revés y al derecho, pero quien no lo ha hecho les recomiendo que lo lea porque es una historia muy hermosa y podemos sacar una conclusión bien práctica que la voy a leer abajo, textual. Mardoqueo se fue haciendo cada vez más poderoso, era segundo en categoría después del rey de Persia, o sea, no era cualquier persona Mardoqueo, y Mardoqueo sube ese estatus después de toda la historia de Esther. Sus acciones de poder y su grandeza fueron escritas en detalles en los archivos oficiales de los reyes de Media y Persia. Esto ocurrió en el reinado de Jerjes, el monarca más poderoso del imperio persa. El primer ministro de Jerjes fue judío. Su mujer favorita fue una judía, Mardoqueo y Esther, el cerebro y el corazón del palacio. Esto preparó el camino para la obra de Esdras y Nehemías. ¿Se acuerda que Esdras y Nehemías partieron 100 años después a la tierra prometida, después de Zorobabel? Como a José en Egipto y a Daniel en Babilonia, Dios usó a Mardoqueo y a Esther en Persia. De hecho, estas dos niñas que se ven acá al lado son niñas disfrazadas de Esther. Hasta el día de hoy, los israelitas celebran el Purim, que es una fiesta en honor a Esther. Así que, si no lo he leído, les recomiendo leerlo y después de leerlo, vuelva acá y lea aquí las citas y va a ver cómo tiene sentido entender qué era Persia, siendo Jerjes el monarca más poderoso que tuvo el imperio. De hecho, recuerde que en Jerjes también tuvieron lugar la guerra contra Esparta, la famosa guerra de los 300. Entonces, Jerjes se dedicó a expandir su imperio, fue un rey muy poderoso, y en ese imperio tan poderoso que había en esa época, eran justamente una reina judía y un primer ministro judío los que estaban ahí en el palacio. Entonces, les recomiendo leer. Yo sé que no queda mucho tiempo, pero lo que alcancemos a ver nomás. Israel. Esto se lo voy a pasar porque sí nomás, porque en realidad esto lo puede obtener está en los archivos anteriores, pero aquí sale explicado de otra manera. ¿Quiénes fueron los profetas primitivos? ¿Quiénes fueron los profetas durante la época siria, durante la época babilónica y la época persa? ¿En qué año actuaron, por decirlo de alguna forma, y contra quién iba dirigido su mensaje? Como dijimos recién, por ejemplo, contra Nínive, iba Jonás, si bien se arrepintió de destruir a Nínive, ya después con Nahum ya fue como oye, ya te dijo Jonás, fue pura pinta, ahora viene mi mensaje, vas a ser destruido. Efectivamente fue destruido por los babilónicos. Lo que vimos antes, cuando después se retiraron a Arán y la batalla de Carquemich y todo eso. Se lo dejo ahí para que lo tenga. Y también la profecía de Isaías, que son como las más completas del Antiguo Testamento. Fíjese que, o sea, si bien estaban dirigidas las profecías de Isaías a Judá, encierran mucho dentro de, por ejemplo, hay unas profecías que fueron cumplidas durante su propia vida. Ya, por ejemplo, que Judá sería liberada de Siria e Israel, que Asiria destruiría Siria e Israel. Entonces, de ahí salen la ubicación bíblica. Discúlpeme que ando medio lento hoy día. Entonces, para que usted lo lea, para que usted lea eso, ¿cuándo profetizó eso? Entonces hubieron profecías que fueron cumplidas después del tiempo de Isaías, por ejemplo, la cautividad babilónica. Entonces nosotros vamos a ver que Isaías profetizó eso, y después de que su tiempo pasó, ocurrió efectivamente esto, todo eso. Y aún así, hay profecías que se iban a cumplir después con el Mesías. Y ahí encontramos muchos pasajes muy reconocidos por nosotros que justamente están en este libro. Se profetizó la venida, que iba a ser virginal, su muerte. Y aquí aparecen también los pasajes donde está profetizado, para que usted lo lea, pues, o sea, especialmente para los predicadores, para que tengan material. Esto también se lo dejo ahí ya como un resumen, hechos concisos de los reinos del norte, del sur. Esto ya no le vamos a dar más vuelta porque lo tenemos más que detallado, más que claro.
y solamente a modo de, para cuando usted lea primera y segunda de Samuel, y después lea Crónica y diga, oye, pero Crónicas también, de esto yo lo leí antes, como que diga, oye, déjà vu. No, lo que pasa es que los sucesos de primera y segunda de Samuel lo encontramos en primera Crónicas. Y primera, segunda de Reyes lo encontramos en segunda Crónicas. Es como la cuestión sinóptica de los evangelios. O sea, eh, van a ver, van a contar la misma historia, pero van a haber cosas que se cuentan obviamente en mayor detalle, probablemente en Samuel que en Crónicas, porque son libros más extensos. Pero van a ver así, cosas que se cuentan en uno, cosas que se cuentan en otro. Las diferencias principales: primera de Crónica empieza con una genealogía larga de Adán, pero omite las historias de Samuel y Saúl. Segunda de Crónicas omite totalmente la historia del reino del norte. O sea, segunda de Crónica vamos a encontrar solamente a Judá. Calendario judío, nos quedan 10 minutitos. Esto, más que todo para que podamos ubicarnos en lo que viene en adelante, para entender a Israel. ¿Por qué es importante entender a Israel? Porque no solamente hay que entender el contexto, el contexto de Israel en sí, sino entender el contexto mismo de Israel para entender cuál era la relación entre Dios e Israel y por qué encontramos historias tan fuertes como la de Fines, que también si Dios nos permite la vamos a leer, no creo que hoy día, pero más adelante, el pacto de Fines, porque ese capítulo que muchas veces los pasamos de largo es realmente cruento, pero muestra el celo de Dios por su pueblo y lo que esperaba Dios de su pueblo, y aún así sucedió toda la historia. Bueno, X. Eh, el, a ver, ¿dónde era? ¿Dónde era? Si lo tenía por aquí, lo tenía por aquí. Parte acá, Aviv, para lo que nosotros en marzo, ahí sucede el primer mes del año para ellos, que sería el mes donde se celebra la Pascua y la fiesta de los panes y levaduras, es decir, Aviv. De ahí, en el mes de Sivan, sucede el Pentecostés, que sería la fiesta de la semana o de la siega, y ya más adelante encontramos otras fiestas, como por ejemplo las trompetas, Día de la Expiación, los tabernáculos, el Hanukkah, que por eso se dice que ellos no celebran Navidad, obviamente, porque no celebran el nacimiento de Jesús, ellos celebran sí el Hanukkah, que tiene que ver mucho con los macabeos, que son distintos a los macabeos que usted está pensando, y que se celebra durante los últimos días entre el 22, si no me equivoco, el 22 y el 30 de diciembre, que sería de nosotros, ¿ya? Y también la fiesta del Purim, que fue la que vimos recién, en honor a Esther, ¿ya? Fiestas. Observar los días de fiesta era una parte muy importante de la religión hebrea. Se consideraban regalos de parte de Dios que regulaban la vida en comunidad del pueblo, como pueblo de Dios, y conservaron la memoria de la interacción de Dios. Por eso son tan importantes las fiestas, porque la fiesta no es simplemente, a ver, pongámoslo en perspectiva. Por ejemplo, si nosotros hablamos del 18, nosotros hablamos de fiesta y decimos, mira, feriado, oye, empanada, y como que, oye, pero sí, pero hay que ponerle un poquito más de cabeza, porque es para recordar nuestra independencia. Y yo sé que nadie de nosotros, yo no lo hice, y me imagino que ninguno de ustedes lo hizo, pero en realidad es como que hay que llegar a eso. Hagamos una semejanza más ad hoc. La Navidad. En la Navidad andamos preocupados de los regalos, andamos preocupados de la cena de Navidad. Oye, termina luego la cena, que hay que irse a la iglesia, andamos preocupados de esas cosas. Pero resulta que cuando nosotros recordamos la Navidad, pareciera que el único momento en que realmente le tomamos el sentido de Navidad es cuando el predicador sube, predica en los primeros capítulos, sea de cualquiera del Evangelio, y no habla del nacimiento de Jesús, y dice, este es el verdadero sentido de la Navidad. Ahora demos gloria a Dios. Entonces, pareciera ser que en esos 20 minutos que habla el predicador es el único instante en que nosotros recordamos el verdadero sentido de la Navidad, cuando debería ser al revés. O sea, realmente saber de que estamos recordando de que Dios mismo se hizo hombre, de que Dios, no teniendo necesidad se hizo hombre por amor. Entonces, eso era un poco lo que las fiestas buscaban en el pueblo judío. O sea, no era simplemente, por ejemplo, hagamos panes y levadura y a quién le quede más rico. No, era recordar algo, recordar y conservar la memoria de la interacción de Dios con su pueblo a lo largo de su historia, como dice ahí al lado, ¿ya? Por eso es muy importante la fiesta. ¿Qué fiestas encontramos? Encontramos, por ejemplo, el Sabbat.
que es el sábado. ¿Se celebra cuándo? El séptimo día de la semana. Es un día de descanso, un día que no se trabaja. Tú trabajarás toda la semana, harás todo lo que tengas que hacer en toda la semana, pero bueno, ahí sale la diferencia bíblica, por si no me cree, pero el séptimo día no harás nada. Será simplemente de reposo, porque así como la tierra fue creada en 6 días y el séptimo día reposó, así también tú lo harás, y no trabajarás ni tú, ni nadie en tu casa, ni siquiera tus animales. Será un descanso para todos. Entonces, claro, aquí es donde tendríamos que nosotros un poco ponerle cabeza a la primera diapositiva que dijimos. ¿Qué significaba recordar el Sabbat para los primeros, para los israelitas? O sea, ¿qué significaba para ellos observar y cumplir con esta fiesta? Entonces, una vez que nosotros logramos entender qué significaba eso, ¿cómo puedo llevar eso a cumplirlo en mi vida? Y es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar, oye, el domingo, que para nosotros como cristianos el domingo es el día, el Sabbat, entre comillas, por decirlo de alguna forma, ¿cómo nosotros observamos el domingo? Sé que ahora es difícil, es muy difícil verlo porque, claro, estamos en la casa, todo lo que usted quiera, pero lo observamos de una manera especial. Por último, somos capaces, por ejemplo, si en la semana leer un capítulo el domingo, leer unos 2, 3 capítulos, si oramos unos 10 minutos el domingo, orar un poquito más, o sea, ¿cómo observamos nosotros el día de reposo? Entonces, un poco por ahí va, no sé si me logro explicar, un poco por ahí va observar y poder entender el contexto para poder aplicarlo después como una interpretación a mi vida. Lo mismo con el año sabático, mire, ellos tenían 2 años muy especiales, el año sabático y el año de jubileo, que salen, de verdad, hermano, y se lo digo muy, porque aquí estas no son instrucciones de mi partido, eh, compañeros, pero léalo. El año sabático se celebraba cada 7 años y el año de jubileo cada 50 años. Y fíjese en qué consistían, léalo, por eso yo le digo muy interesante esto, porque era el año sabático era un año de descanso. Entonces, en ella descansaba la tierra y las deudas eran canceladas. Eso ayudaba a los pobres. Este año sabático era ideal para ayudar a los pobres, porque era como que tú no vas a trabajar la tierra para que los pobres se puedan alimentar. Y fíjese que cada 50 años se cancelan las deudas y no solamente eso, se liberan a los esclavos. Y las tierras que fueron quitadas se devuelven a sus legítimos dueños. Entonces, esto claramente, ¿qué significaba? Ayuda a los pobres, da un equilibrio social y le da un descanso para la tierra. Fíjese en los dos conceptos que podemos ver acá. Por eso hay que ver bien lo que es la ley. La ley no es simplemente una cosa rigurosa de que tienes que hacer esto y esto otro. ¿Qué había en el fondo detrás de la ley? Detrás de la fiesta, detrás de lo que Dios decía que había que hacer. Fíjese que tanto el año sabático como el año jubileo generaban dos cosas: un descanso para la tierra, es decir, que como de alguna forma, y quizás va a sonar un poco infantil, como que le da una conciencia ecológica a los israelitas. Y ayuda a los pobres, deudas canceladas, equilibrio social, eso le da una conciencia social a los israelitas. Y aquí yo no voy a decir nada más, pero eso era la ley. El año sabático y el año de jubileo, estas dos fiestas, eran para darle descanso a la tierra. Entonces, ahora, mire, esto ya para terminar ya, porque ya estamos terminando con esta diapositiva. Fíjese, yo me acuerdo que un profesor en el IBN nos dijo una vez, ¿qué hacemos nosotros por la tierra? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos por cuidar la tierra, por ser ecológicos? ¿Qué hacemos? O sea, Dios le dio la tierra al hombre, a Adán, para que la administre. Y nosotros hoy día vemos al hombre en su conjunto, no nosotros, en su conjunto devastando la tierra. Entonces vemos en su conjunto noticias como que, oye, año de pandemia, estamos en septiembre y en agosto nos dicen, oye, la tierra se consumió, todo lo que el hombre debía consumirse en un año se consumió en agosto. O sea, en estos momentos no estamos consumiendo recursos que no estaban considerados para la tierra. Entonces en estos momentos estamos destruyendo la tierra.
Entonces, va a decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a unir a Greenpeace? Sí, no vamos a unir a Greenpeace, hermano, si estamos totalmente de acuerdo. Porque esos son tan locos, pues yo no me voy a ir a tirar encima una ballena para salvarla, no, a ponerme a mí en vez de ella, no, yo no me voy a tirar encima, ya, de acuerdo, punto para usted. Pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces le voy a hacer una sola consulta, y esto yo en algún momento nos dijo, ¿dónde nosotros les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, a reciclar? ¿Dónde nosotros aportamos nuestro grano de arena para cumplir con este mandato de Dios de administrar la tierra? No sé si me logro entender con esto. O sea, el año sabático y el año jubileo eran para eso, porque Dios buscaba que la tierra también descansara, y lo dice textualmente. Yo no lo estoy diciendo por alguna ideología, porque yo soy lo más apolítico que hay en este mundo, me crea o no. Sí, soy apolítico, no me miré así. Pero era para darle descanso a la tierra, y la Biblia lo dice textual. Entonces la pregunta, nosotros, una vez que ya logramos entender y vislumbrar qué significaba año sabático y año de jubileo, bueno, ¿qué hacemos nosotros para cuidar la tierra? Se da cuenta que por eso es importante entender el contexto, lo vuelvo a repetir. ¿Y para qué vamos a hablar de lo de los pobres? Entonces, aquí tendríamos que caernos de cajón la misma pregunta, y esto no va por un lado plebiscito, así que ni siquiera me mire con cara fea cuando lo empiece a ver. La cosa va por qué hacemos nosotros socialmente por el prójimo. La Iglesia Conquistadora en este sentido, bueno, en algunas épocas más que en otras, se puede sentir orgulloso de que sí fue capaz de aportar a la sociedad. Yo debo decir públicamente que estoy sumamente orgulloso de mi madre, porque con sus cursos de costura, no fueron simplemente cursos de costura para perder el tiempo. O sea, hay gente que de ahí tomó recursos que les sirvió para poder generar sus propios negocios. Ayuda a los pobres. Eso era el año sabático y en el jubileo. Entonces la pregunta, insisto, ¿qué hacemos nosotros socialmente, por la sociedad? Entonces, hay que observarlo, hay que estudiarlo y hay que ver cómo procedemos. Y finalmente, ya para terminar, porque ya son las 9, estaba la Pascua. La Pascua, el motivo de la Pascua, y nosotros la sabemos porque, gracias a Dios, nosotros se nos recuerda de una manera bastante didáctica y bien consecuente durante la Santa Cena, ¿ya? Porque de la Pascua nosotros también podemos llegar a lo que es la Eucaristía, que es la Santa Cena en sí. Era para recordar la salvación de los primogénitos de Israel y la liberación de Egipto. Lo encontramos en Deuteronomio 16, del versículo 1 al 7, y claro, durante esa celebración fue también que tuvo lugar la última cena de Jesús con sus discípulos. Hay otra fiesta que ya la vamos a ver más adelante, vamos a dejar hasta acá, déjenme verle las caras. Ay, cómo se les ven las caras, hermano. Ah, stop check, tenéis toda la razón. Ya, mis hermanos, que no me he peinado. Oh, de nuevo. Espero le haya quedado claro. Hoy no veo a nadie, veo puros nombres. Espero que le haya quedado claro qué es lo que, insisto, qué es lo que buscamos con esto. No es hacernos cabezones. Si a nadie en este mundo le importa hacernos cabezones. Si se tratara de aprender, yo preferiría que en este lugar estuviera, por ejemplo, mi hermano Fernando, que él estudió muchos años en el IBN, o mi papá, que también estudió ahí, y aprender, insisto, ahora a mí, ¿por qué me gusta esto? Insisto, que uno se obliga a leer y se encuentra con cosas muy maravillosas. Es importante saber el contexto. Yo creo que no le había tomado el peso más que ahora que lo estoy leyendo, disculpe los galletos, ahora que lo estoy leyendo, porque da otra perspectiva, si es el punto. Podemos entender la escritura desde otra mirada, desde la mirada desde las mismas personas que lo vivieron, y traspolarlo a nosotros. Y esa enseñanza que nosotros podemos sacar es al final la sana doctrina. Y por eso es muy importante poder verlo, porque cuando nosotros nosotros de repente hacemos interpretaciones. Fíjese en lo que le voy a decir y con esto termino. Esto es una reflexión muy mía. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, interpretaciones que se contradicen al contexto original de los primeros oyentes, eso
ya como que va en una línea que va en contra de la sana doctrina. Yo creo que por ahí quizás un poquito la cosa. No he leído acerca de eso, prometo que lo voy a leer, palabra de marinero, aunque no soy marinero, pero palabra que yo lo voy a buscar. Porque hay todas estas iglesias que tienen distintas doctrinas dicen ser los dueños de la sana doctrina. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que es la sana doctrina. Nosotros no tenemos que juzgar a los otros con sus doctrinas. Nosotros tenemos que preocuparnos de que la nuestra sea la correcta. Y para eso necesitamos dos cosas. Primero, esto que estamos haciendo, poder estudiar lo que significó en un principio y traspolarlo a nosotros y que nunca se contradiga entre sí. Y lo segundo, la oración. Orar por los predicadores, orar por nuestro pastor, para que cuando hablemos de sana doctrina estemos confiados que lo que nosotros estamos predicando, estudiando y aprendiendo, efectivamente lo es. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro, y como el menor no puede bendecir al mayor, mi pastor está dormido que no le veo los ojos. Estoy buscando una paliza, ¿no? Necesito. Ya, mis hermanos, vamos a hacer una oración y agradecer a Esteban el compartir con nosotros las cosas, ¿no? Y que nos ayude el Señor para poder asimilarlas. Aquí lo importante, hermano, es con calma después ver los mapas. Yo me dediqué uno de estos días atrás a buscar, a archivar los mapas que mandó Esteban. Los fui mirando uno a uno, archivando, poniéndole nombre, y quedé con una carpeta que se llama Mapas, que está, pero gracias a Dios, muy completa. Tengo otra de tabla que estamos llenando con los materiales que está estando Esteban. Entonces usted no se conforme con que le mande cosas al Esteban. No sé si alguno ha visto, por ser la enciclopedia de la Sociedad Bíblica que mandó, es fabulosa. Las fotitos chiquititas, pero usted las puede ir agrandando. O sea, realmente es buen material. Échenle una miradita, vea lo que tiene, sobre todo los predicadores, cuando a veces necesitamos respaldar alguna predicación o ver algo, saber dónde podemos recurrir, así que hay que guardarlo ordenadita en carpeta para que podamos acceder, ¿no? Así que el Señor nos ayude a ser inteligente, a sacar provecho a lo que hemos aprendido en estos días con la ayuda del Señor. Vamos a orar al Señor y nos encontramos mañana en el servicio general del día jueves. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos juntarnos, Señor, en esta hora, aprender un poquito más en torno a tu palabra, Señor. Si bien es cierto, no es una explicación del pasaje bíblico en sí, son herramientas, Señor, que tenemos que aprender a manejar, que tenemos que tener a mano para entender mejor los pasajes. Hoy día, Señor, por ejemplo, nos dijiste de Felipe y el etíope. Claro, y entendemos cosas que no sabíamos, Señor. Nos va a permitir verle otra perspectiva cuando leamos ese pasaje, o cuando leamos el libro de Esther, tendremos otra perspectiva. Los que habíamos leído alguna vez de las guerras de Asiria con Babilonia, del rey Necao, de Josías que se opuso, poder entender no solamente lo que ocurrió, sino que el contexto histórico en que ocurrió. Ayúdanos, Señor, danos inteligencia, y más que inteligencia para retener, porque es demasiada información para retenerla, la habilidad para saber dónde guardarla y cómo recurrir a ella cuando la necesitemos el día de mañana. Te damos gracias por la vida de Esteban, te rogamos que le bendigas a él, aumentes la inteligencia, la sabiduría en él, y a nosotros y a él y a todos nos des espíritu de discípulo para ir aprendiendo cada día más. Gracias, Dios, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice el conquistador, en el nombre de Jesús. Amén. Llámanos, que el Señor les bendiga. Nos Igual. vemos. Chao, nos vemos. Les voy a mandar el libro ese del Nuevo Testamento, el del Tien Charpentier, para que lo tengan, para que se entretengan. Es bueno. Se lo voy a mandar. Ya. Que estoy Chao. bien. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.